Pues muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Ya están listos? ¿Están contentos o no? Sí, ¿verdad? Pues qué bueno, porque vamos a tener una enseñanza muy padre. Les va a encantar. Póngase en pie y si no conoce a alguien que esté a su lado, salúdelo. Salude a alguien. No lo hemos hecho en otra ocasión, pero qué bueno que lo podemos hacer ahora mismo. Qué bueno que estamos reunidos aquí. Igual a todas las personas que nos ven a través de la televisión, a través de el app de Amistad de Puebla TV. Sean bienvenidos, quédese con nosotros en esta enseñanza. Son 45 minutos, pero son de una enseñanza muy especial. Pues bien, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque sabemos que reviste muchísima importancia todo aquello que hablamos de tu palabra. Y gracias, Señor, que el anhelo de nuestro corazón es conocerte a ti, conocerte más y más cada vez. No terminaremos de hacerlo, pero conocerte más y más cada vez para que nos parezcamos más a ti. También esforzarnos, pero no esforzarnos en nuestras fuerzas, en un échale ganas, sino realmente esforzarnos en la gracia, en el favor que tú nos das. El declarar que tú eres el que haces todas las cosas por gracia, por medio de la fe que tenemos en ti. Y también, Señor, el actuar, el que podamos aplicar esto en nuestra vida de una manera práctica y sencilla. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues puede tomar su lugar y como les decía, estamos en esta enseñanza, conocerse, o sea, conocer, esforzarse y actuar. En el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32, dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hará? Se esforzará y actuará. Entonces, vemos la importancia que reviste el que podamos conocer más de nuestro Dios. Y eso se hace a través de una búsqueda sincera en el corazón de lo que nos menciona en su palabra, a través también de lo que el Espíritu Santo puede revelarnos de ella, como el Señor Jesús nos dijo que nos guiaría a toda la verdad, nos enseñaría también las cosas que Él en algún momento dado nos habló, etcétera. Pero después de eso es también el hecho de que debemos esforzarnos. Pero como les dije, no es a través de obras, no es a través de cosas que estamos obligados o muy inquietos por realizarlas, sino realmente esforzarnos para que haya mayor gracia de Dios en nuestras vidas. Al conocerle a Él, al conocer a Jesús, la gracia de Dios se derrama en nuestros corazones, se derrama mucho más del favor de Dios para nosotros. Entonces yo me puedo esforzar en buscar su rostro, en orar a Él, en pedir. Cuando Él habla de acciones que debemos tomar con nuestra voluntad, con nuestro libre albedrío, me da la impresión clara de que Dios está diciéndonos que no somos ni fanáticos, ni robots, ni nada de eso. Somos personas que pensamos, que tenemos entendimiento y razonamiento de las cosas, por lo cual tenemos que accionar nuestra voluntad para que entonces podamos esforzarnos buscando el rostro de Dios, buscándole a Él y haya gracia. El Señor Jesús nos enseña y dice: el que busca, halla.
Al que llama, se le abrirá. Y el que pide, recibe. Entonces, si tú te fijas, son acciones. Si tú no buscas, pues no hay nada, ¿verdad? No hayas nada. Si tú no llamas, pues tampoco se te abre. Y si tú no pides, pues jamás vas a recibir, ¿verdad? Entonces son acciones. Cuando tú decides por el Señor y empezar tu vida a caminar con Él, es una determinación de tu voluntad, pero en donde después de eso, por la gracia de Dios, viene fe para que puedas creer en lo que Él dice y en lo que Él hace e hizo por nosotros. Entonces, por eso me encanta, porque estas cosas de conocer, esforzarse y actuar tienen que ver con personas que desean verdaderamente crecer y madurar en el conocimiento de Dios, que desean crecer en su propia vida cristiana, que desean madurar. Entonces aquí les escribí esto. En esta escritura encontramos una verdad impactante y una forma en la que Dios desea que vivamos. El consejo es progresivo, fíjese bien, este consejo es progresivo. Primeramente es conocer a nuestro Dios. Inmediatamente después es esforzarse. ¿Y por qué hasta el último es actuar? Porque si no tenemos la gracia de Dios, si no nos esforzamos en recibir gracia y favor de Dios, no vamos a poder hacer nada. Por eso está al final, actuar. Y esto es precisamente de lo que vamos a hablar. Estamos llegando a esta tercera parte de nuestro estudio y este es el resultado, debe ser el resultado de lo que ya hemos afianzado en nuestro corazón. Conocer a nuestro Dios. Lo primero, buscarle en verdad, de todo corazón, a través de la palabra, conocer más de lo que nos dice, de lo que Él está hablándonos, a través de la oración, a través de acercarnos más y más a Él, esforzarnos en la gracia que de Él proviene. De Él vienen todas las cosas buenas. Solamente Él nos puede dar esa gracia. Y ahora actuar en consecuencia a lo que hemos creído. Y vamos a empezar este tema. Y me encanta que, pues yo estaba todavía ayer sin encontrar un arranque, ¿verdad? Acerca de el actuar, porque pues probablemente hay muchos consejos o muchas ideas que uno pudiera tener para decir, bueno, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a poner en práctica? ¿Cómo vamos a aplicar en nuestra vida estas cosas que estamos aprendiendo? Pero la respuesta la encontré aquí, en el tiempo con Dios, en nuestro devocional que hacemos cada día. Y regresé al día 22, que es cuando se está hablando de el libro de Santiago, en el capítulo 1. En el capítulo 1, de los versículos del 1 al 11. Entonces, cuando estoy leyendo esto, me doy cuenta que claramente nos está hablando el apóstol Santiago, hermano del Señor Jesús, que nos está diciendo cosas pero tajantes y sin pelos en la lengua, como se dice, ¿verdad? Esto es así, ¿verdad? Y te lo dice claro, te lo menciona, y así lo vamos a ir viendo durante las próximas semanas, cómo habla perfectamente claro de que así se tienen que hacer las cosas para que tú puedas aplicar, actuar en tu propia vida acerca de lo que el Señor está hablándonos. Entonces es muy claro esto, y además es un libro que es trascendente y al mismo tiempo es avasallador. Hay cosas que dice que nos avasallan, ¿verdad? Que dices, híjole, pero ¿cómo? Pues sí, es la realidad, y ¡boom! Y te la avienta muy clara. Él fue el líder de la iglesia en Jerusalén. Cualquiera pudiera pensar, es que fue Pedro. No, no fue Pedro. Es que fue Juan. No, tampoco fue Juan. Fue Santiago.
el hermano del Señor, y no era ninguno de sus apóstoles, era su hermano. Y él ahí en Jerusalén era el líder de la iglesia naciente en Jerusalén, y él nos da estas enseñanzas, pero muy definidas y muy claras. Y entonces está hablando aquí, el punto número 1, acerca de pruebas. Y aquí les estoy también mencionando, todos los creyentes pasaremos por diversas pruebas. Todo aquello que necesitamos sea algo bueno, de excelente calidad, de resistencia suficiente y que dé buenos resultados, tiene que ser probado. Si usted va a alguna fábrica de alguna cosa en especial que se está produciendo, ellos lo ponen a prueba antes de entregarlo a la gente o entregarlo a los almacenes o a la venta. Siempre así es probado. Por ejemplo, cuando se trata de un refrigerador, ponen una máquina que empiece a abrir la puerta y está miles y miles y miles de veces abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, para comprobar que esas bisagras, que todo eso que interviene en abrir y cerrar una puerta de refrigerador esté perfecta, ¿verdad? De igual manera, todas las demás cosas que se lleguen a producir y que quieres que sean de excelente calidad y que sean buenas, son probadas para que no fallen. Pero en este caso, el Señor nos está hablando que pues pasaremos por diversas pruebas, pero aquí no es para ver si fallas o no fallas, sino aquí es para que puedas crecer y madurar en tu fe. Y eso me anima muchísimo, porque dice, ustedes tengan mucho gozo cuando estén pasando por diversas pruebas. Y dices, órale, pues quién va a estar con alegría y con gozo, ¿verdad? Por estar pasando diferentes pruebas. Pero las pruebas son necesarias. Es por esta razón que el apóstol nos dice que debemos alegrarnos cuando tengamos que pasar por alguna prueba. Dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dile al que está todo, alégrate. Dile, yo no sé qué estás pasando, pero más vale que te alegres. Porque todos andamos pasando por algo, pero más vale que te alegres. ¿Y por qué razón? Porque si tú conoces a tu Dios, la gracia de Dios está derramando sobre tu vida. Ahora tú puedes actuar con la certeza, la convicción de que Él te ayudará en todo momento, en cualquier circunstancia que tengas en tu propia vida. Entonces, esto es para que entendamos claramente que los principios de Dios, estos sobre todo, son principios que nosotros debemos entender y saber que es sana doctrina, que es lo que Él quiere que tú y yo aprendamos a vivir y que sepamos también de todo ello. Entonces los cristianos y en general todos los hombres pasaremos por diversas pruebas de cualquier tipo. No puedo mencionar las categorías, ¿verdad? Pero todos pasaremos por diversas pruebas. Ahora, para los no creyentes son una desgracia. Para el que no cree, cuando le toca pasar algo así, son una desgracia, ¿verdad? Y un motivo de desesperación, de reclamo y de falta de ánimo. O sea, para un no creyente empiezan a sucederle cosas y son como una desgracia fatal, ¿verdad? Se sienten de lo peor, empiezan a reclamar, empiezan a discutir, empiezan a declarar que no es así, etcétera, etcétera. Pero para los creyentes deben ser motivo de gozo.
pues son como grandes oportunidades para ver y experimentar la bondad de Dios. Aunque vamos a pasar por diversas pruebas que vienen, ¿verdad?, que suceden en muchas cosas, como les digo, en la familia, aún en el mismo matrimonio, en el trabajo, no sé, en cuántas otras cosas. Debemos entender que eso es la vida y que forma parte de la vida y que esas cosas suceden y que estás cortando la cebolla y te cortas un dedo, ¿verdad? Y pues ya te cortaste el dedo, pues ahora cúratelo ya, ¿verdad? Se acabó, ¿verdad? No maldigas porque te cortas el dedo, avientas el cuchillo y lo tiras por allá y gritas y no. Pero pasa. El otro día estaba arreglándole a la señora Aurora, que trabaja con nosotros, un aparatito que se usa para colgar la ropa, pero adentro trae unos serpentines de lámina, de esos para que pueda correr y regresar, etcétera. Y uno se había zafado, y entonces la destapé con mucho cuidado y la abro y veo que se había roto ya una pata de plástico. Y entonces, bueno, pues trato de arreglarla y en eso se zafa y se sale así como cuchilla, toda la tira esa de metal, pues de ese fuerte, y me rebana el dedo, ¿verdad? Antes no me agarró la cara, nomás me agarró el dedo así, me lo rebanó. Y entonces no podía yo soltarlo y le grito: Aurora, auxilio, tráeme un curita o lo que sea, porque estaba chorreando ahí todo y no podía soltarlo porque se me echan todos encima, eran 3, y entonces ya lo detengo como puedo y ya llega y pues me amarro el dedo y me pongo el curita como sea y ya lo terminé. Pero digo, pasan, esos son detallitos insignificantes, pero hay cosas que te pasan y no por eso vas a maldecir, no por eso son pruebas en las que todos podemos pasar. Una palabra mal dicha y que ya lastimaste a tu señora, híjole, man, somos especialistas los hombres para eso. Sí, especialistas. Y no, ¿verdad? Para nada. Debemos tener la suficiente paciencia, el suficiente dominio propio como para poder salir adelante sin que haya heridos en el combate, ¿verdad? Bueno, ahora, para el creyente son motivo de gozo, porque son oportunidades. Dios nos está dando una oportunidad, o nos está brindando oportunidades para que podamos seguir adelante, madurando y creciendo en el Señor. Dice Santiago, siguiéndole el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, aquí encontramos, yo les escribí esto, elementos que son muy importantes cuando tenemos que pasar por una prueba. Y aquí el apóstol Santiago nos está enseñando acerca de esto. Lo primero es fe, ¿verdad? Fe. La segunda, paciencia. Y lo tercero, sabiduría. Ahora, ¿cuántos quieren realmente tener esto en su vida? A ver, levante la mano. Y abundantemente, ¿verdad? Mucha fe, mucha paciencia porque ya me están cansando, ¿verdad? Y mucha sabiduría para ver cómo lo voy a resolver, cómo voy a poder realizar esto. Hay ocasiones en que no sabemos cómo voy a poder resolver algo, pero dice, si te hace falta sabiduría, pídele a Dios y Él te va a dar sabiduría. Porque mire, conocimiento no es igual que sabiduría. No es igual que sabiduría.
Muchas veces tú estás lleno de conocimiento, estás lleno de saber cómo se hacen las cosas, pero eso no es sabiduría. Eso no es sabiduría. Pero cuando te hace falta algo para que tú puedas mantenerte dentro de esa gran oportunidad que en ese momento te está presentando Dios para ver su gracia, para ver su bondad, para ver su misericordia, para que yo me pueda sentir seguro y que pueda mantenerme en mi crecimiento espiritual maduro en el Señor, necesito en verdad sabiduría. Pídale a Dios, pídele a Dios, ¿verdad? Y entonces el Señor te va a dar abundantemente y sin reproche la sabiduría que necesitas para poder pasar por alguna prueba. Entonces, lo que hacen las pruebas es que prueban nuestra fe. Alguien que no tiene fe fácilmente es movido por cualquier cosa. ¿Qué es la fe? Lo vamos a encontrar más adelante en el capítulo 11, pero dice: es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De alguna manera, nosotros necesitamos saber si realmente tenemos fe. Y no nos vamos a dar cuenta que tenemos esa fe hasta que no venga una prueba, hasta que realmente no suceda algo. Hoy en la mañana estaba Palemón, estaba compartiendo y estaba mencionando acerca de cosas que suceden y no nos vamos a dar cuenta de que tenemos fe hasta que pasan, hasta que llegan, hasta que realmente tienes que accionar. Por eso es actuar sobre lo que es el conocer a Dios, el esforzarnos en su gracia, en todo lo que Él nos da, para que entonces ya podamos actuar en fe, paciencia y sabiduría. Y entonces ahí es en donde tenemos la gran oportunidad, porque si pasamos por esa prueba, entonces vamos creciendo. Y constantemente hay pruebas en nuestra propia vida. Vas en el coche, ¿verdad? Tú vas muy tranquilo y de repente viene ahí uno en un cochezote, ¿verdad? Y se te atraviesa y se te cruza, ¿verdad? Y entonces a punto de y te acuerdas, ¿verdad? Tranquilo, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Que se mate por allá adelante. No, no hay problema. No hay problema, ¿verdad? Pero te sucede, ¿verdad? Y dices: uy, híjole, ¿verdad? Hoy en la mañana, temprano veníamos en la carretera, llego a la entrada, tengo mi Vía Paz. Ahora ya te venden tu Vía Paz para que puedas entrar ahí sin tener que pagar en efectivo. Y ayer que habíamos regresado, pues quedaban 565 pesos. Entonces, tranquilo entro, paso. No tiene saldo. ¿Cómo que no tiene saldo? Si ayer pasé y ya se me acerca una persona y le digo: pues, oiga, esto tiene saldo, pues ayer pasé. A ver, déjeme ver. Se va. No tiene saldo. Pues métase en otra. Bueno, me meto en la otra. Me echo de reversa. Me meto en la otra. No tiene saldo. Y ya teníamos prisa por llegar, ¿verdad? Uy, dame paciencia, Señor. Dame paciencia. Dame paciencia. Total, que saco los 50 pesos, ¿verdad? Y ya pago, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no va a salir, por más que quieras y le empujes y le hagas y le pongas lucecitas, simplemente se atoró y ya, ¿verdad? Vámonos a otra cosa, ¿verdad? Pero suceden, son detallitos, pero de esos hay un montón en el día. Y que si tú te atoras en uno de ellos, ya perdiste tu paz, ya perdiste lo que traías, ya pierdes tu contentamiento, ya pierdes aquellas cosas que son valiosas, mucho más que cualquier otra cosa. Entonces necesitamos fe. No nos daremos cuenta verdaderamente cuánto en verdad hemos creído y cuánto en verdad tenemos nuestra vida entregada a Dios hasta que sepamos cuánto en verdad confiamos en
Él. Hasta que no declares, no, yo tranquilo, ¿verdad? Entonces para ello necesitamos pasar por pruebas. Es por esta razón que el apóstol Santiago habla de que mostremos gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Ahora, a mí lo que me llama la atención es la forma en que nos habla, para que seamos cabales y que no nos falte nada. O sea, dices, híjole, pues sí está, la promesa está muy gruesa, la promesa es preciosa, porque dice que seamos perfectos, cabales y que no nos falte cosa alguna. Pero eso solamente se va a lograr a través de la paciencia. A través de la paciencia. Entonces, ¿qué es paciencia? Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Dile al que está a tu lado, paciencia. No te alteres, ¿verdad? No te alteres, que no se te caliente más el radiador, ¿verdad? Porque hay gente que tiene una mecha larga, ¿verdad? Y que son así, hasta se ven medios, así como, pues, ¿cómo verás? Así que, bueno, pues pasguatos, pues, así que, ay, y que dejan pasar todo, ¿no? Pero hay otros que tienen una mecha bien cortita, nomás les dices tantito, y se encienden, ¿verdad? Luego. Digo, no, tranquilos. La paciencia va a lograr que seas cabal, que no te falte cosa alguna, que seas perfecto. Y lo explicó también, perfección no quiere decir que seas perfecto, sino que estás en el camino de la madurez. Perfección quiere decir que estás entrando en un camino en que estás creciendo y madurando más en tu propia vida. No es que ya seas perfecto, sino que vamos caminando en eso. Y lo tercero que aparece es la sabiduría. Una cosa ya se los expliqué, es el conocimiento, y otra es la sabiduría. Yo puedo tener y contener mucho conocimiento, pero si no tengo sabiduría es como si no supiera nada. Santiago 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué es lo que más necesitamos en las pruebas? Paciencia, precisamente, porque la paciencia completa la obra de Dios en nosotros, hace que seamos cabales, que no nos falte cosa alguna. Pero la sabiduría es absolutamente necesaria para que podamos realizar bien las cosas. Yo no solamente quiero ser paciente, tener fe, sino también quiero hacer bien las cosas. Quiero que me salgan bien, quiero hacer lo bueno, quiero que se manifieste, que se exprese la bondad de Dios, el amor de Dios en mi propia vida, ese dominio, eso que Dios está poniendo en mi propia vida para que yo pueda seguir adelante. Y que aun cuando pase por pruebas, sean chiquitas o sean grandotas, yo pueda seguir con mi propia vida creciendo y madurando más y más en el conocimiento del Señor. Entonces necesitamos eso. Y entonces la sabiduría es necesaria. No podemos hacer las cosas al ahí se va. Bueno, sí tengo fe y tengo paciencia, pero pues no soy muy sabio. Espérate, busca ser sabio para que no haga las cosas al ahí se va. Bueno, pues así me salió y no. Hay que hacer las cosas bien hechas, no al aventón, a como salgan. No, necesitamos estar seguros que obramos correctamente y que hemos pedido sabiduría. Y que las cosas que estamos haciendo estamos avalándolas a través de nuestra fe, a través de la convicción, a través de la certeza de lo que nos está hablando la palabra del Señor. Y entonces viene la sabiduría.
y viene la sabiduría. Y hay gente que sin tener tanto conocimiento y tener muchos conocimientos, vive mucho mejor, vive con mayor seguridad, mayor confianza y aún con mayor provisión que otros que supuestamente tienen hasta doctorados. ¿Por qué? Porque no se trata de conocimiento humano, se trata de la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de nuestro Dios. Eso es lo importante. Entonces, esto está muy bien. Ahora, no debemos dudar. Otros dos factores que sumamente importantes aparecen aquí es el ánimo y la humildad. ¿Queremos saber cómo actuar? Santiago nos está dando una gran lección y rica enseñanza. Dice versículo 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué es un hombre de doble ánimo? ¿Qué es un hombre de doble ánimo? Aquel que dice hoy sí, mañana no. Pues ahora sí le entro, pero no, mañana no. Es aquel que te está diciendo una cosa ahorita y luego está diciendo otra. Es uno que se siente feliz de las cosas que están pasando, pero a la primera pruebita que le viene se desanima todito, se va para abajo, inclina el pico y ya no quiere hacer nada, ¿verdad? Es un hombre de doble ánimo. Entonces dice, ¿cómo una persona de doble ánimo va o piense que puede recibir algo de parte de Dios? No. Dice, el que haga eso, ¿cómo? No puede recibir nada. Tiene que ser una persona que tenga el ánimo suficiente, la certeza de que está perfectamente conectado con su Dios, que está en verdad cercano a Él, como hoy en la lectura que tuvimos en el tiempo con Dios. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, si yo me acerco a Dios, estoy accionando. ¿Se acuerdan que hablamos de nuestra voluntad y de accionar? Entonces yo determino acercarme a Dios. En el momento que yo doy el primer paso, Él ya empezó a dar los pasos hacia mí. Porque dice, acérquese a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, si tú te decides acercarte a Dios, ten la certeza de que Él de inmediato ya empezó a dar pasos para encontrarse contigo. Y cuando eso sucede, ¿cuál desánimo? ¿Cuál desánimo? El todopoderoso Dios viene a tu encuentro. El todopoderoso Dios está ya dispuesto para ayudarte en cualquier situación que se te presente. Por eso dice, acércate a Dios y Él se acercará de inmediato a ti. Él no está esperando ahí sentado en su trono y está esperando a que te acerques. Ay, no llega Ay, Chihuahua, ya se atoró ahí. No, pues quién sabe, ya está ahí por ahí perdido. Ya tiene esto. No. En el momento en que tú decides el primer paso dar hacia Dios, Él ya está inmediatamente levantándose para ir a encontrarse contigo. Porque así dice la Escritura, Él se acercará a ustedes. Si tú te quieres acercar a Dios, Él también se va a acercar a ti de inmediato. Entonces tiene que ver con lo que tú decides en tu corazón. Hay gente que no conoce a Dios porque no decide verdaderamente conocerle, porque no está dispuesto realmente a pasar un tiempo con la palabra,
porque no está dispuesto a buscar algo que Él está mencionando en cuanto a su palabra, en cuanto a su consejo, en cuanto a lo que sea. Pero en el momento en que te decides, aún lo que no entiendes, Él envía al Espíritu para que lo entiendas, para que recibas de parte de Él, porque Él se adelanta a tus pensamientos, se adelanta a todo lo que supuestamente nosotros estamos pensando. Él llega. Yo me quiero acercar a Dios y voy a Él, y voy seguro, porque Él viene a encontrarse conmigo, y entonces Él me va a ayudar en todo, en todas las cosas. Por eso es tan importante lo que está mencionando. Una persona de doble ánimo, ¿quién es? Por ejemplo, una persona que viene pues un domingo sí y otro no. Dice, no, ya es suficiente con uno, hoy no voy. ¿Cómo? ¿Cómo? Imagínate que Dios obrara de la misma manera. Ay, pues este vino, pero ya no, ahorita ya no. No, pues ya ni modo. O sea, no vino, pues que se lo lleve el diablo. No, para nada. Él está interesadísimo en ti, ¿verdad? ¿Cómo? No lo voy a dejar resbalar, no lo voy a soltar para nada. Pero el hombre de doble ánimo, que ahorita sí y mañana no, y que le da flojera, y que no tiene atención, y que no presta atención, y que no está cercano a Dios, y que no, pues es un hombre de doble ánimo, hombre-mujer de doble ánimo. Eso dice, pues ese es como las ondas del mar, que van arrastradas por el viento. Tantito sí, tantito no. Sube y luego baja, y luego sube y se siente feliz, y luego baja y se siente. No va a recibir nada. Pero el que se decide realmente a buscarle, le hallará y recibirá de parte del Señor. Entonces está hablando aquí de las personas de doble ánimo. Y esto quiere decir que no son estables o no somos estables, que no podemos sostenernos en nuestra fe. No podemos, que no alcanzaremos a tener paciencia y que la sabiduría quedará muy lejos de nosotros. Y está hablando de ánimo y está hablando también de humildad. Dice, los pobres en verdad buscan a Dios y ellos se pueden gloriar en la exaltación porque ellos están en contacto con el Señor. Pero hay otros que pues dice, algunos ricos menciona como una situación de que ellos se exaltan más en lo que son en sí mismos, y entonces les cuesta más trabajo, y son personas de doble ánimo. Entonces esas personas pues tienen problemas realmente para mantenerse fieles al Señor. Y lo dice, pero el que es rico, que se exalte en su humillación, o sea, en su humildad. Ser personas humildes, reconocer que todo lo que hemos recibido viene de parte del Señor, porque todos pasaremos, dice. Todos pasamos como la flor de la hierba. Cuando sale el sol, pum, se quema y adiós, ¿verdad? Ya pasó y ya no quedó absolutamente nada de nosotros. Entonces no debemos dudar, no debemos ser personas de ese doble ánimo. Entonces, ¿qué es lo que realmente buscamos? Ya al final de esto, buscamos crecer y madurar. Si usted piensa que ya la hizo, quiere decir que no la hizo. Si usted piensa, ya hice lo suficiente para irme al cielo, no va a llegar al cielo. ¿Sí me explico? Porque está pensando que ya va a llegar y el Señor dice, no, este cuate le faltas pero muchísimo, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué es lo que realmente buscamos? Buscamos crecer y madurar en el conocimiento de nuestro Dios. Buscamos esforzarnos en lo que es verdadero, en lo que realmente vale, su gracia y su palabra. Y buscamos actuar conforme a su voluntad, no conforme a lo que se nos ocurre,
Por eso dice, si te hace falta sabiduría, pídela. Si no es a lo que inventas, no es a lo que se te ocurre, busca la sabiduría del Señor. Buscamos actuar conforme a su voluntad. Si así lo hacemos, seremos hombres y mujeres absolutamente realizados en nuestras vidas. No nos faltará cosa alguna. Así que las pruebas son importantes. Y me encanta porque vamos a estar viendo en este libro cómo debemos actuar en diferentes situaciones y cómo debemos actuar al respecto de nuestra fe y muchas otras cosas que nos enseña el apóstol, pero que nos las enseña, como les digo, a rajatabla, directo, para que no haya duda de nada, para que realmente hagamos lo que tenemos que hacer y hagamos lo que debemos hacer. Entonces, desde la óptica de Dios, las pruebas no son más que herramientas para madurar la fe, dado que en su omnipotencia siempre nos proveerá un futuro con esperanza. Esto me encanta. O sea, la prueba es como ese robot, ¿verdad? Que está abriendo y cerrando la puerta del automóvil, ¿verdad? 1,000,000 de veces, ¿verdad? Hasta que dice, pasó la prueba. Vámonos, ahí va. Y así cada cosa, ¿verdad? Entonces, las pruebas que llegamos a tener, por pequeñas que sean, son como eso, solamente una herramienta para que podamos ser probados y que podamos entonces decir, pasó la prueba. Este está bueno, este está madurito, ahí va creciendo, va madurando en el conocimiento del Señor. No hay problema. Ahora, además, pues tiene fe. Y además, él está buscando al Señor, buscando su gracia, buscando realmente sabiduría, buscando esforzarse en todas estas cosas. Entonces, el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? Mantente en sumo gozo, mucha alegría cuando estés pasando por diversas pruebas. No dice cuando te atores y te quedes ahí atorado en las pruebas. No, ese sería un conformista, ese sería una persona que se va al hoyo. Debemos reconocer que la palabra que está empleando es pasando. Y pasando quiere decir que yo voy a ir de aquí hacia allá, aunque me cueste. Y que voy a estar haciéndolo totalmente confiado en el Señor. Y que yo voy a estar creyendo a Dios, teniendo la fe suficiente para creerle, porque la fe va a producir en mi propia vida paciencia. Y la paciencia está produciendo un fruto especial también en mí. Y dice que me perfecciona. O sea, me hace crecer y madurar paulatinamente. Además me hace cabal. Cabal es una persona que está completo y que no le falta cosa alguna y sigue adelante. Dice, pero aún al llegar ahí, si todavía se encuentra que no puede, pida sabiduría. Pida la sabiduría de Dios y Él se la va a dar abundantemente y sin reproche. Pero pídalo sin dudar. Porque el hombre de doble ánimo, ya lo vimos, es aquel que es llevado como las ondas del mar, para un lado y para otro, y quien así haga, dice, no piense recibir nada de parte del Señor. Así que vamos a entrar en una aventura en este libro que les va a encantar, porque nos habla mucho acerca de el actuar. Muchas ocasiones pensamos que debemos ser muy espirituales o muy espiritualoides para alcanzar determinado nivel. No hay niveles. Todos somos iguales delante de Dios. Lo que necesitamos es esto: tener fe.
La fe va a producir paciencia. La paciencia te va a hacer cabal. Si te hace falta sabiduría, la pides a Dios. No dudes en pedirla. No tengas duda de que vas a andar de doble ánimo. No, al contrario. Y entonces el Señor te va a dar cosas abundantemente y te va a hacer pasar por esa prueba. Y luego la otra, 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 hasta que nos vayamos con el Señor. ¿Está bien? Bueno, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por esta enseñanza que nos estás dando a través de tu palabra. Y gracias que así es como empezamos a actuar. Nos enseñas de una manera sencilla, de una manera práctica, las cosas las cuales tomamos en fe para nuestra vida, declarando que tú, Señor, serás exaltado a través de nuestras vidas. La expresión de nuestro corazón será para ti y nuestro corazón estará inclinado siempre a buscar tu rostro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Seguimos con esto.